La semana terminó. Pasá y sentate a la mesa de los comunes. Pero prosperaron otros proyectos. Proyectos para poner, por ejemplo, mingitorios sobre la Avenida de Mayo. Porque era mucha costumbre de aquel entonces que los hombres que tenían las necesidades de hacer sus cosas, lo primero, claro, se acercaban a los arbolitos que evidentemente eran escasos y contra un paredón, contra un arbolito, contra donde fuera, hacían lo que podían. Lo que pasa hoy en las estaciones de tren. Sí. Bueno, el Estado lo que dijo fue, no, esto lo tenemos que frenar. Entonces hicieron mingitorios públicos que eran como si fuesen los teléfonos de actuales, los teléfonos públicos, que son dos cositas, dos parecitas de costado y una de frente. Bueno, imagínense eso, pero si le sacamos el teléfono. Y los señores se ponían ahí y hacían lo que podían. Con mucho olor, muy feo, años después fueron removidos y levantados y los hombres se quedaron sin los benditos mingitorios. Pero también se construyeron a principios del siglo pasado, cuando se empezaron a construir los ferrocarriles, los subtes, también baños públicos subterráneos. Hay uno, por ejemplo, en Perú al 900, que actualmente está siendo ocupado por un señor que vive ahí, le puso su cartelito de aquí vivo yo. Plantas. Le puso plantas, hermoso. Bueno, ese señor vive en un baño público. Pero ¿qué pasaba? También los baños, la historia de los baños en la ciudad de Buenos Aires, las casas no tenían baños. Ajá. Las casas en el 1810, estamos hablando de la época de la Revolución, no tenían baños. Algunos tenían letrinas, las letrinas estaban afuera. Un pozo y para de contar. Y para bañarse tenían cuartos de baño, que no eran otra cosa que un cuartito con una palangana. Y una persona te tiraba el agua y vos ahí te bañabas. Pero había una casa muy particular que era una adelantada. La casa de Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Por qué? Porque Mariquita tenía algo que no tenían la mayoría de las casas. Tenía agua. Mucha agua. El agua era un gran valor en aquel entonces. Claro. Y Mariquita tenía 5 aljibes en su casa. Agua a borbotones. Le sobraba. Le sobraba. Y era muy higiénica, porque tenía muchos cuartos de baño para bañarse, tenía muchas bañaderas y se bañaba mucho. Y no solamente que se bañaba mucho, se bañaba muchas veces. Era muy, muy higiénica la señora. Y sus amigos de la clase alta también la iban a visitar y muchos hacían uso de estos baños. Ajá, mirá. Y porque tenía tantos y tenía tanta agua y faltaba agua en aquel entonces. Así que ¿a vos qué te cuesta? Los próceres de aquella época, entre el himno nacional y la tertulia y la mazamorra, decían, ¿me dejas usar el baño, Mariquita? Sí, cómo no. Y Mariquita pasaba y les prestaba sus baños. Pero el agua no alcanzaba, tenía mucha demanda de agua, porque se bañaba mucho, ella y sus amigos. Entonces, ¿qué hacía? Pedía agua al aguatero. Ajá. Y no era un aguatero cualquiera, porque la historia de Mariquita es hermosa, hermosa. Mariquita era una genia. Mariquita tenía un pretendiente, el famoso señor Thompson. El famoso señor Thompson. ¿Tiene algo que ver con el agua? Tiene algo que ver con el agua, sí. Le regaba la plantita el señor Thompson a Mariquita. Y se disfrazaba de aguatero. Se disfrazaba de aguatero y entraba a la casa de Mariquita, sucio la cara, ropas harapientas, bueyes en la puerta, tina gigante con agua. A mí me conquistó. Y le llenaba el aljibe. A mí me conquistó. Mariquita. A mí me conquistó. Me vuelvo loca con el señor Thompson haciendo eso. Mariquita. Lo quiero. Mariquita. Aguatero. Le pagaba el señor Thompson para que le venga a llenar el aljibe y se permitía que le dé unos pellizcones, porque dicen aquellas épocas que con pellizcones y claro, mostraban el amor. Y sí, bueno, ya era mucho atrevimiento, ya el cuerpo del otro era algo intocable, imagínate, que te dé un pellizco era como... Entonces el señor Thompson así, disfrazado de aguatero, lo quiero, haciéndose pasar por un peón, sucio él, le llevaba pobre. El agua. O sea, el refrán del sodero capaz la refrescaba. De ahí migré, tomó todas calores. las novelas, ¿eh? Claro. Sí, de ahí migré las novelas, me vuelvo loca. Así que bueno, esa es la historia de los baños. Y lo que me faltó contar, que lo podría decir rápidamente, es que la costumbre de que las mujeres vayan por el lado de la pared de las calles viene de aquellas épocas, de las épocas coloniales. ¿Por qué? Porque las señoras pasaban la noche en sus casas, no tenían baño, no tenían letrinas, o las letrinas quedaban afuera, y usaban la famosa escupidera. No me digas eso. Escupidera, taza de noche, recipiente
para hacer las necesidades nocturnas. Y a la mañana abrían las ventanas, oreaban las sábanas y al grito de agua va, Mentira, no. vaciaban las escupideras a las calles porteñas, No. desparramando las aguas humanas Ay, por favor. a las calles. Entonces, si vos ibas caminando separada de la vereda, era muy probable que el contenido de la escupidera te llenara, te bañara. Qué Entonces, bueno, qué cuanto bueno. más pegadito al muro, Claro. más seguro. Claro. Y de ahí las mujeres del lado de la derecha. Mira vos. O sea, Qué- los hombres se sacrificaban por las mujeres. Sí, los hombres, Ay, por exactamente. Dios. Qué bueno haber nacido en Completamente- esta época, por favor. La verdad que sí, completamente interesante. Angie, Un último dato. Bueno, sí. no doy más. Un último dato. No, ¿cómo te voy a decir que no? Había gente, el señor Mansilla, por ejemplo, que tenía un aguatero propio. Y el señor que tenía el aguatero propio era una genialidad, era un avanzado. ¿Qué hacía el señor con el aguatero propio, el señor Mansilla? ¿Lo mismo que Mariquita? No. Ah. Este señor lo que tenía era una letrina con un pozo y ese pozo a otro pozo. El famoso pozo ciego, casi que el primer pozo ciego de la ciudad estaba en la casa del señor Mansilla. Y ese fue el primero que pudo tener un inodoro como la gente. Pero Ajá. bueno, dejaba bastante que desear. Impresionante la reseña histórica que nos acabas de hacer de los baños públicos, Angie. La verdad, No, yo completamente... creo que se merece un Sumé aplauso, es una maravilla. muchísimos datos anecdóticos de la historia del Cosas país. que lo de agua va me mató. Igual a mí lo que me llama la atención es que en este proyecto de 2012 para los baños públicos no contemplan el baño de bañarse. Parece que hoy por hoy lo único que importa son las necesidades fisiológicas. Las más básicas, ¿no? La higiene del cuerpo, no, eso no está contemplado. Deberían, ¿eh? Deberían, sí. en pero- verano yo me pegaría una duchita. ¿Cómo en algún lado. no? Unas fuentes, Sí. unas fuentes para bañarse, sí, cómo no. Igual también yo, la crítica que hago del proyecto actual es que no está contemplando, por ejemplo, la gente sin techo, Ujú. que realmente no va a poder hacer uso de esos Exacto. lugares y van a seguir teniendo que usar los arbolitos. Claro. Bueno, Alberto de Valvanera dice que cuando él era joven fue a un baño público. En las plazas y estaciones estaban. En Plaza Italia se ingresaba. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Están ahí, pero sin utilizar o utilizados por señores como el que yo te comento de la calle Perú entre Irigoyen y Avenida de Mayo, que se hizo su casa. Se hizo su casa, le puso su cartelito y están ocupados. 21:52, casi 53 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a un breve corte y volvemos con la agenda que tenemos mucha información para darles. Cuando digas me voy a mi